Buenas noches. A continuación les voy a hablar un poco sobre el tema de la República de 1904 a 1930. Como primer punto tenemos la hegemonía conservadora, que esta fue un periodo de tiempo de la historia republicana de Colombia que se dio entre 1904 a 1930 y esta se caracterizó por el monopolio del gobierno en manos del Partido Conservador y un gran control por parte de la Iglesia Católica. Esta tiene unas fases, las cuales son los antecedentes, el quinquenio de Reyes, la hegemonía en pleno y las consecuencias. Los antecedentes. Entre ellos está la fundación del Partido Conservador, que fue fundada por José Eusebio Caro y por Mariano Ospina, y se dio en 1849. Está la regeneración, que tuvo un periodo entre 1886 y 1899. Y esta fue como una respuesta al Olimpo radical. La Constitución Política de 1886. Esta duró más de un siglo gobernando al país. Sigue la Guerra de los Mil Días. Se dio entre 1889 y 1902. Este fue un conflicto sangriento que devastó al país. Y por último tenemos la separación de Panamá, que se dio en 1903 y esta fue reclamada por Estados Unidos. El quinquenio de Reyes. Este fue un gobierno progresista en el cual planteó dos problemas fundamentales para Colombia, los cuales fueron la falta del desarrollo de transporte y la ausencia de un sistema bancario moderno. Estos intentos modernistas no le gustaron a las élites y el país sufrió una fuerte oposición. Entonces implementaron una dictadura a través de 1905 para poder gobernar. Y así también generaron una Asamblea Nacional. Seguimos con la hegemonía en pleno. Están los presidentes y lo que cada uno de ellos hicieron en su gobierno. El primero es Carlos Eugenio Restrepo y su periodo de gobierno fue de 1910 a 1914. En este gobierno se dio una buena política fiscal que permitió un superávit presupuestal y firmó el Tratado Thomson-Urrutia que indemnizaba a Colombia con $25 millones con la pérdida de Panamá. Sigue José Vicente Concha. Él gobernó de 1914 a 1918. Parecía crisis económica debido a la Primera Guerra Mundial y se dio un gobierno tradicionalista. Marco Fidel Suárez. Él gobernó de 1918 a 1922 y plantea la doctrina de la estrella polar y también crea la condecoración de la Cruz de Boyacá y fue miembro fundador de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que es lo que significa esto. Sigue Pedronel Ospina, de 1922 a 1926. Él recibió la indemnización de la pérdida de Panamá y contrató la misión Kemmerer, creando el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y otros más. Y por último tenemos a Miguel Abadía Méndez, quien gobernó de 1926 a 1930 y quien padeció de una fuerte crisis, el impacto del crack del 29 en USA y la masacre de las bananeras, y también la jornada de los estudiantes de 1929. Y por ello tenemos unas consecuencias, las cuales fueron la expansión del cultivo del café. Aquí se dio la modernización de la industria cafetera y su impulso para la exportación. Sigue el desarrollo del transporte, donde se da la ampliación de la red nacional de los ferrocarriles y de vías locales y inicia la aviación comercial. El desarrollo de la industria tiene como gran importancia la maquinaria
del país, pero sin embargo estas recaen en manos extranjeras. Y por último está el dominio ideológico del catolicismo, donde la Iglesia Católica se convierte en un agente de control del Estado, de la educación, del matrimonio y del proselitismo. La hegemonía conservadora a la República Liberal. Bueno, esta es un periodo que se dio en 1930, donde los conservadores tienen como cabeza al poder político. Y fue un periodo cerca de 46 años, al cual llamaron la hegemonía conservadora. Ya para los años 20, el debate sobre la Iglesia fue un factor de discordia y de división entre los dos partidos, y también fue acompañado por otros debates de educación, como el voto de las mujeres, la pena de muerte, el alcoholismo o el control de la prostitución. Los Estados Unidos deciden pagar por la pérdida de Panamá. Eso fue el doble del presupuesto de Colombia. Pero cuando llega la plata, empezaron las obras públicas en Colombia, porque nosotros éramos un país incomunicado y fue ahí donde se lanzaron a hacer las carreteras y se empezó a hacer préstamos internacionales. Y pues a Olaya le toca manejar esa coyuntura del déficit económico, de las obras públicas, de la política y ya. Y entonces en el primer periodo de la República de Olaya, él se preocupa por consolidar el gobierno, ¿no? Y en eso él tuvo que lidiar con el clima de agitación que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Y Enrique Olaya muere en Roma el 18 de febrero en 1937. Él es Enrique Olaya y esta es una representación de la Guerra de los 1000 días. Y por último tenemos la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras inicia la noche del 5 al 6 de diciembre de 1928. Y esto pasó a la historia como una de las noches más trágicas que se vivió en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de la producción bananera, pues el fondo de la realización entre Estados Unidos y el gobierno fue algo fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. Entonces llega el 5 de diciembre las órdenes de desalojo del general Jorge Vargas, donde él de una manera absurda manda a instalar unas ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga y dando 5 minutos para que ellos desalojaran la plaza. Y a los 5 minutos empezaron a disparar y fue ahí donde los soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número sin fin de muertes. Entonces, como conclusión, emblemático del movimiento obrero en el país. Gracias.